No da harto, pero vamos a ver. Y si se descarga y el segundo video, ¿qué? Ah, no, es que Sí, por eso, tenemos, pero me tenemos gusta todo el la equipo. Tenemos todo el equipo. Muy bien. Bueno, como aquí no hay nota que no nos reunimos sino hace como 2 meses, es como, pues, muy bueno, ¿no? No, no se nota. Me dice cuando, compañero. Listo. Buen día. Entonces, recordemos en dónde vamos, en qué parte del programa vamos y recordemos que estamos todavía en la unidad 2. Estamos aún en la unidad 2 que llamamos fertilización. Fertilización. Que la llamamos fertilización y que hicimos énfasis en que era distinto a nutrición, ¿cierto? Dijimos que la nutrición es una cosa, cómo funcionan los elementos adentro, y que la fertilización es cómo le llevamos ese nutriente a la planta, la forma más adecuada, más eficiente, para que la planta lo utilice. Dentro de esta unidad 2 de fertilización, vamos a ver entonces hoy el numeral 2. Vamos a iniciar con el numeral 2. Yo creo que sí vamos a necesitar el otro negro. Que este está como... Sí, por favor. Muchas gracias. Sí, es la nueva compañera de logística, se la presentamos. Ya me vi el video en YouTube y supe que me... Sí, que ante la ausencia del director, del vicerrector de logística, tuvimos que nombrar una vicerrectora. Muy bien, entonces vamos a ver las épocas de aplicación. Bueno, recordemos que en el numeral 1, de esta unidad vimos propiedades físicas y propiedades químicas de los fertilizantes. Y vimos que era importante conocer esas propiedades para hacer mezclas, para cuando lo apliquemos. Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, cuáles son las épocas de aplicación y las formas enseguida, porque el tercero va a ser formas de aplicación de esos fertilizantes. Para luego entrar en el tema de el abrebocas para la interpretación de análisis de suelos, que son cómo hacer los muestreos de suelos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver estas épocas de aplicación. Bueno, recordemos una cosa. Fundamental cuando nosotros aplicamos fertilizantes, ¿qué es lo fundamental? ¿O cuál es la primera reacción que sufre un fertilizante cuando lo aplicamos? La solubilización, ¿cierto? Recuerden que nosotros aplicamos un fertilizante generalmente en forma granular o en sales para la fertirrigación, pero son en estado sólido, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros aplicamos la aspirina de los agrónomos, ¿cierto? El acetaminofén, el triple 15, ¿cierto? Entonces nosotros aquí aplicamos una molécula que es P2O5, aceptada mundialmente como P2O5. Pero recuerden que esto tiene que transformarse en H2PO4- o en HPO4 2-. ¿Correcto? Aquí viene la partícula sólida. ¿Listo? Y aquí tiene que transformarse en esta partícula que es la forma iónica en que la planta la absorbe. ¿Quién media esta reacción? El agua. Es el que media esa reacción. ¿Quién condiciona? A ver, vea, esta es pregunta de parcial. ¿Quién condiciona qué forma toma? ¿H2PO4- o HPO4 2-? ¿Quién condiciona que se forme una u otra?
Una pista, fácil. ¿Quién condiciona que se forme la 1 o la 2? Los hidrógenos libres. ¿Y quiénes son los hidrógenos libres? El pH, el pH. Entonces, a pHs muy ácidos, a pHs donde hayan más hidrogeniones, la forma que más abundará será H2PO4 menos. Y donde hayan, o como diría Natalia, donde hayan menos hidrógenos, hombre, ¿qué será de la vida? Ah, por ahí vi a Natalia, está de DJ. Está de DJ, muy bien. De DJ en bikini, yo no sé qué tiene que ver el DJ con el bikini, pero le funciona. Vende. Bueno, yo ando aquí la clase, ¿será que vengo a dar la clase en villano? No, ya. Oiga, pucha, no irían 4, irían 7. Eso es como cuando usted va a la tienda de agronomía y le dicen, vea, compre este tarrito líquido. Ah, pero tiene que comprar el coayudante. No. De pronto cuando tenía 20 años, de pronto en bikini ya llevaría por ahí 2, pero no, ya no. Bueno, listo, muy bien. Ya no le dio. Entonces, donde hayan más hidrogeniones, se formará este tipo de ion. Y donde hayan menos este. Pero aquí lo importante es que el agua. Entonces, para esta época de aplicación, entonces, ¿qué tenemos que tener? Disponibilidad de agua. Entonces podemos tener un sistema de siembra a cielo abierto o un sistema de siembra bajo cubierta plástica. Entonces, un sistema de siembra bajo cubierta plástica, pues el agua se supone que la tenemos disponible. Ahí no tenemos ninguna restricción. Pero para campo abierto, la cosa sí tiene sus restricciones. Entonces, recordemos que hasta el momento, porque no faltará el que diga, no, es que el clima ha cambiado mucho. O me vea, el clima sí ha cambiado mucho, o nosotros hemos aprendido a percibirlo. Pero es que las curvas de comportamiento del clima se construyen con datos de 100 años. Que es que nosotros llevamos 20 con el clima loco. Sí, pero eso no cambia la curva. No cambia la curva. La curva sigue siendo igual. Entonces aquí vamos a colocar los milímetros de precipitación. Y aquí vamos a colocar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y coloquemos otra vez enero. Entonces, a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Correcto? Esas son, digamos, los meses del año. Y nosotros aquí tenemos nuestro comportamiento del clima es un clima bimodal, con 2 picos de máxima precipitación y 2 picos de mínima precipitación. Entonces, ¿cuál es el mes más lluvioso del año? Abril, noviembre. No, octubre. Octubre es históricamente el mes más lluvioso del año. ¿Ustedes no acuerdan que uno disfrazaba a las 3 de la tarde y ese aguacero y uno, o en el 31 de octubre, uno va a ver cogida de dulces y tal, y escampa por ahí a las 5 o 6, pero es un aguacero violento. Listo, entonces, octubre es el pico de mayor precipitación, históricamente, ¿cierto? ¿Y qué es históricamente? Hombre, váyase para una estación climatológica, consulte el IDEAN y mire las precipitaciones históricas de 100 años y le va a mostrar que es octubre el de más alta precipitación. Y también de muy alta precipitación, pero menos que octubre es, el que dijeron ahorita, es abril. Abril, lluvias 1000, ¿cierto? Entonces, abril es por aquí el otro pico, ¿listo? Entonces, esto se comporta así. El aguacero de la Santa Cruz. Es de mayo. El 2 de mayo, 4, el día de los Niños Jesús. Es.
Que no cae ese día, queda el otro día, pero ese cae, listo. Entonces aquí tenemos 2 picos de máxima y 2 picos de mínima precipitación. En Colombia no hay, o en el trópico, no hay un mes de 0 precipitación. Pues eso no existe aquí en Colombia. De pronto cuando está el fenómeno del Niño y todo aquello, pero 0, 0, no sé si históricamente hay un mes de 0. Listo. Entonces, las épocas de aplicación en campo están condicionadas por la disponibilidad de agua. Si no tengo riego y no tengo sistema pues, de riego, la aplicación tiene que ser con agua, porque si no, no hay solubilidad y aprovechamiento del fertilizante, ¿cierto? Y porque además, bueno, cuando hay verano y uno tiene esa urgencia de aplicar, acuérdense, ¿cierto? Hay dos horas en el día donde hay cierta humedad relativa que puede llegar a precipitar un poquito, ¿cierto? El rocío y el sereno. El rocío y el sereno, ¿ya? Por ejemplo, aplicar el fertilizante por allá entre 4 y 5 de la tarde para que esa humedad relativa de la noche, del fin del día y del principio del día siguiente, pues humedezcan un poquito. Pero realmente lo que necesitamos es que haya agua, ¿correcto? Por eso las siembras se programan, digamos, uno se percata de eso cuando ya empieza a estudiar agronomía y todo este cuento y es sembrador, pero yo me percaté de esto es porque me acuerdo que en la costa, por allá como el 17, el 19 de marzo, empiezan a hacer unas quemas, van quemando todo, esperando que se incremente las lluvias para sembrar a principios de abril, en fin, en mayo, y ahí se siembra, ¿correcto? Entonces, disponibilidad de agua. Bueno, pero en invernadero y bajo cubierta plástica la cosa es ya un poquito diferente, porque ahí ya no tenemos, bueno, ojo, las épocas de aplicación deben en campo abierto es tratar de que coincidan la siembra, o sea, la disponibilidad de agua con las etapas fisiológicas para poder distribuir bien el fertilizante. Sobre todo en especies que no son de ciclo corto. Cuando usted tiene, por ejemplo, para sembrar maíz, pues hombre, uno para sembrar maíz no es procedente distribuir el fertilizante en 4 o 5 aplicaciones, ¿cierto? Entonces, cuando combinamos la disponibilidad de lluvia con las etapas fisiológicas, es que nos dan las épocas de aplicación. Y dentro de las épocas de aplicación y las etapas fisiológicas hay una etapa que es muy interesante y se llama el punto de madurez fisiológica. El punto de madurez fisiológica. ¿Y cuál es el punto de madurez fisiológica? Es el punto en el cual ya el fruto o básicamente el fruto no absorbe o no toma agua ni toma nutrientes, sino que ya empieza a, digamos, aumentar los azúcares y todo dentro del fruto y ya no toma agua. Por ejemplo, en el maíz, ICA B105, en Nayapel, Córdoba, el punto de madurez fisiológica se alcanza a los 92 días. ¿Listo? Y la cosecha es más o menos entre los 120 y los 130 días. ¿Para qué nos sirve esto? Para que después del día 92 no se aplique nada. O sea, después del día 92, usted lo que aplique se le pierde. Porque ya la planta no está traslocando nutrientes ni agua desde la fuente al vertedero, que es el fruto. Correcto.
Esto significa que la distribución del fertilizante debe ser antes de los 92 días, ¿correcto? Lo que pasa es que esta información no está para muchos cultivos, ¿ya? Ustedes observan que es que un fruto madure. Pues primero, generalmente los cloroplastos pasan a cromoplastos, o sea, unos cloroplastos verdes pasan a cromoplastos de tonos amarillos, naranjas y tal. Y otro es que aumentan ¿quiénes? Los grados Brix. ¿Y qué son los grados Brix? La relación entre solvente y soluto. Como ya no hay solvente, el solvente va disminuyendo, entonces los solutos van aumentando, entonces el dulzor va aumentando. Paso a Speedy. Sí, pasó Mickey Mouse. Speedy González. Para el Cuando se dieron cuenta, yo también. Yo sí lo vi. Sí, sí. Sí, claro. Yo lo vi. Speedy. Les pasó por ahí. Speedy González. Muy bien, bueno. Entonces en el caso de cuando se tenga disponibilidad de agua, o sea, bajo cubierta plástica o a cielo abierto y tengamos un distrito de riego, ya superado el agua, superado la disponibilidad de agua, entonces uno lo que se concentra es como en las etapas fisiológicas del cultivo. Entonces, todas las etapas fisiológicas de los diferentes tipos de cultivos, y cuando hablo de diferentes tipos de cultivos es, ¿sí? Pero o sea que entonces tampoco absorbería un fertilizante foliar. O en esa etapa Tampoco, no, nada. tampoco. Pero dicen que el aguacate puede absorber hasta lo último que se aplique. ¿Sí o no? No sé, no creo. Bueno, igual usted dijo, no está para todos los cultivos. No está para, pero el concepto de madurez fisiológica sí debe ser para todo el mundo. Puede ser de nutrientes, de pronto algún compuesto, digamos un fungicida o algo, sí queda. No, No, pues, sí, pero un fertilizante. habría que hacer una investigación, pero no sé si sea porque es que la madurez fisiológica funciona para todos, ¿cierto? Miren, recuerden esto, yo tengo aquí un frutico, ¿listo? Típico, el banano, por ejemplo, ¿listo? Entonces el banano tiene esto, aquí tenemos el racimo y tiene un poco de hojas, pero la hoja que funciona aquí es la hoja bandera, que esa es la que cuidan todos los bananeros como a la niña chiquita pues de la casa, ¿cierto? Y todas las hojas que estén por encima del fruto se llaman fuente. Y todos los frutos que estén por debajo de estas hojas se llaman vertederos. La fuente y el vertedero. ¿Y por qué? Porque es que básicamente los nutrientes elaborados son basípetos, no acrópatos, es decir, ellos no se fabrican aquí en las partes bajas y suben aquí al fruto donde se van a concentrar. Se concentran en las partes altas y bajan hacia donde deben de localizarse, que son los vertederos. Entonces, así sea en las partes altas o fertilización foliar, en el caso, por ejemplo, del maíz, que es lo que yo pude percatarme, en el maíz se forma una capita aquí negra en la inserción del granito hacia el raquis, a la tusa que llamamos. Y cuando se forma ese granito negro, ya la planta no absorbe más nutrientes, pierde y empieza a perder agua. ¿Ya? Entonces, si la planta empieza a perder agua, dígame cómo le entran nutrientes. ¿Cierto? Entonces me imagino que los que dicen eso son los de Stoller. Entonces no podemos decir eso aquí. Ay, acá, pero es que ya borró la grafiquita. Entonces digamos que pensando y bajo toda la lógica que hemos aprendido, sería entonces aplicar fertilizante antes de llegar a los picos de precipitación para que no tenga tanto lavado o tanta lixiviación de bases, y en las épocas de los picos funcionaría muy bien una encalada, o también sería... No, ahorita vamos a ver en el siguiente capítulo que existen, que la mayoría de cales, que son llamadas enmiendas, son productos para preparar el suelo
a que reciba el fertilizante. O haciendo una sinonimia, las enmiendas como las cales, los yesos y todo este cuento, las escorias toma, en fin, como en los seres, en los humanos, en los mamíferos, sería un purgante antes de tomarse la vitamina, ¿cierto? Porque usted se puede tomar la vitamina y puede que le funcione, pero debe estar allá la solitaria de dos cabezas esperando la vitaminita. Primero se purga y luego se vitaminiza. Entonces, en el suelo es igual. Primero aplicamos una enmienda como un acondicionador de los fertilizantes para que cuando lleguen tenga menos con quién competir. Entonces no sé realmente si el aguacate No pueda recibir. sí. ¿Qué es lo que pasa? Vea, yo me imagino que ¿qué es lo que pasa? Que un frutal puede tener varios estados de madurez y de varios estados fisiológicos, ¿cierto? Entonces puede que el aguacate ya adulto, con ganas de arepa y sal, no absorba nutrientes, pero el botoncito, el chiquito y tan, entonces puede que sea eso, ¿cierto? A recuperar toda la hoja que botó. El café pasa así, ¿no? El café se hace casi que la última en diciembre, no para terminar de llenar frutos, sino para que cuando llegue enero, febrero ya se vista otra vez, saque hoja y empiece otra vez como Exacto. desarrollo vegetativo. Exacto, eso es lo que vamos a mirar aquí. Cómo fertilizamos cultivos que son transitorios y que usted lo cosecha y retira la planta, y cómo fertilizamos perennes, que eso no lo tenemos en cuenta, ¿cierto? No es lo mismo darle concentrado a un cerdo de engorde que a una marrana que tiene 8 marranitos, 8 puerquitos, 8 lechones técnicamente, ¿cierto? A la marrana que tiene 8 lechones le dan 200 gramos por cada lechón y lo para ella, porque si no le dan a ella, entonces ¿qué? ¿Cierto? Entonces lo mismo sucede aquí con eso que dice Leo. Vamos a mirar, listo. Entonces, ahora, recuerden que otra cosa que estamos aprendiendo aquí es, venga, usted dice que el aguacate absorbe hasta el final, y eso cómo lo han comprobado, mostrarme el estudio. Recuerden, no debemos meter el dedo a la boca, pues. Venga, muéstreme. Pero eso que dice Caro, pues uno va a cualquier charla o algo de aguacate y pues la gente que está metida en el gremio pues del aguacate específicamente, todos dan pues ese concepto. Sí. Es que los capitanes Pero planetas no no son sé, solo ¿no? orgánicos. Hay inorgánicos y bastantes. Por eso, No sé, no, pues, pero nunca, Pero no podríamos nunca comprobarlo. no, no sé, pues que un estudio, no, ¿O cómo lo determinaron? ¿cómo lo determinan? exacto. Un poco de paradigmas y nosotros nos los vamos tragando todos enteros y todo ese cuento. Yo por eso no volví a esas charlas. Porque es que es muy complicado, porque pues asumen un poco de cosas, ¿cierto? Y las multinacionales contratan los técnicos y les dicen, informan el discurso. Vea, usted debe de decir esto y esto tanto. Se lo aprende y ya. Y ya, Y salimos Sí. a trabajar. ¿sí? Yo estaba una vez en un bus de Fredonia así, medio dormido, iba para Fredonia, en la terminal del sur. Y tan, y se subió un man a vender, y un cuento, tan. Cuando llegué dices que, y este jarabe, dentro de muchas virtudes que tiene, regenera las neuronas. Y yo ahí mismo me desperté y yo, ¿cómo? Regenera las neuronas. No, hermano, pase. ¿Qué presentación tiene de litro? Deme un litro. Entonces yo, sí. Entonces yo miré y yo miraba alrededor y yo decía, a ver, ¿cuántas de las personas que hay a mi alrededor captan la potencia de este purgante que tiene este man aquí? Es que yo no puedo creer que nadie le compre, hombre. Y la otra, y este man sí sabrá la magnitud de lo que está diciendo. Sí sabrá, si él sí entenderá lo que está diciendo. Entonces, a nosotros nos llegan y nos echan un cuento y uno,
Como le parece a uno muy bonito, lo hace. Listo. Y otro que después en otro día se subió, ya también me está sacando, ya se subió el man, ese sí me gustó mucho porque estaba vendiendo unos cepillos de dientes que llegaban a los lugares más recónditos de las encías. Y yo, pucha, no, qué calidad, no, venga, hermano, venga. Ese me pareció un cuento más bonito, ¿sí o no? Sí. Pero no traguemos los cuentos. Muy bien, crecimiento, volvamos acá. Después de la etapa, bueno, entonces esto es para que diferenciemos, para que hagamos una diferenciación entre los cultivos que cuando los cosechamos los desechamos, tenemos que arrancar toda la planta tipo maíz, papa, todos los cultivos transitorios, y versus los cultivos que son perennes y semiperennes. Entonces, después de crecimiento, todas las plantas tienen una etapa que la podemos llamar desarrollo y diferenciación. Luego podemos poner aquí otra etapa que se llama floración. Luego aquí podemos poner otra etapa que se llame fructificación. Aquí en fructificación mueren los cultivos transitorios, es decir, aquí salen los cultivos transitorios. ¿Listo? Pero aquí en los cultivos perennes y semiperennes hay una etapa que la podemos llamar de recuperación, podemos llamar revegetalización, en otras podemos llamarlo una etapa de sostenimiento. Y aquí volvemos otra vez y la planta vuelve otra vez y coge ese estado de desarrollo y de diferenciación. Perfecto. Entonces vamos a simular con flechitas como la cantidad de fertilizantes que podríamos aplicar en cada una de esas etapas, ¿cierto? Uno dice que en crecimiento hay una fertilización muy fuerte, pero no debe ser tan fuerte porque en esa etapa de crecimiento, digamos que el área radicular todavía no está muy potente, que es la máquina de absorción de los nutrientes. Entonces, digamos que sí es muy fuerte, pero no tanto como debería ser en la etapa de desarrollo y crecimiento. Aquí sí debemos de metérsela toda. Ahora, tener en cuenta estas etapas también para la cantidad, no tanto la cantidad, sino qué fertilizante lo vamos a aplicar en ese momento. ¿Listo? Todos los textos nos han hablado a nosotros de que el fósforo es importante para el desarrollo de las raíces, el nitrógeno para la diferenciación celular, el potasio, la floración, todo ese cuento. De pronto en algún momento les comparto un trabajo que se hizo con curvas de absorción de nutrientes, y en todas las curvas de absorción de nutrientes no nos dio el fósforo. El fósforo no era el elemento que más absorbía la planta en las etapas iniciales. ¿Listo? ¿Te gustaba una conferencia? No, que es que el fósforo... A ver, hágame un favor, muéstreme. Sí, no, la energía sí, pero siempre dicen es que para el desarrollo de raíces. Y uno le mete esa cantidad de fósforo al principio. Y le dimos las curvas, y les voy a presentar las curvas de absorción de nutrientes que hicimos en tomillo, en crisantemo. El fósforo, vea, parejo en todas partes y muy bajito, ¿Y en frutales lo hicieron o...? No, en frutales es muy complicado hacer una curva de absorción, porque es que las curvas de absorción se construyen. La cantidad de materia seca versus la cantidad de elemento absorbido. Entonces es un método destructivo. Entonces vos tenés que ir cada semana cosechando la planta, mandándola al laboratorio, midiéndole los nutrientes en la parte aérea y en la raíz. Es muy costoso y es destructivo. Entonces en frutales es muy complicado. Por eso es que en frutales hay tanto capitán
Planeta que se las sabe todas, pero y las hemos comprobado, muy difícil. Yo solamente vi una vez un estudio medio decente en frutales que fue en Cuba, que tenían unas parcelas de frutales y les abrieron con una retroexcavadora hacia alrededor una zanja para uno meterse. Pero como en ese tiempo no había celular ni nada, y yo no le pude tomar fotos. Fue en la época de la Revolución Cubana y todo eso. Entonces no le pude tomar fotos, pero estudiar frutales es complicado por eso. Muy bien. Entonces, digamos que aquí en este decrecimiento, nosotros tenemos que tener bastante ¿qué? Nitrógeno. ¿Listo? Básicamente, también tenemos que tener fósforo y potasio. Digamos que uno dice, bueno, hay que cargarle la mano ahí. ¿Cuál con toda seguridad debe de ser un elemento que aquí al principio no nos es tan importante y debe ser bajito? Por ejemplo, el boro. Porque el boro sí está muy relacionado, por ejemplo, ¿con quién? Con la floración. No es que no se necesite. No, acuérdese. Se necesita, pero en menores cantidades. Muy bien. Aquí en desarrollo y diferenciación, hombre, aquí sí hay que cargarle la mano. Correcto. Aquí en floración, ¿ustedes qué piensan? Mayor cantidad, pues, según lo que yo sé, es muchos minerales, no solo los grandes, sino Sí, o sea, en floración, recuerden que, ¿qué es el fruto? Todo fruto viene de una flor. No toda flor produce frutos. Pero ¿qué es un fruto? Es un ovario desarrollado, maduro, ¿ya? Que bota los pétalos, ¿ya? Y después ese ombliguito de los frutos, usted mira y ahí están los pétalos. Ahí está la cicatriz de los pétalos. Entonces, hay que cuidar ¿quién? La flor. Entonces, en este momento, también en floración, por aquí antecitos de la floración, también tiene que haber una fertilización muy potente. Fertilizamos entre la floración y la fructificación, mejor dicho, en la fructificación fertilizamos. Bueno, según lo que usted escuchó, sí. pues, Yo, siempre se habla de un llenado de grano, ¿no? pero aquí en la floración. O sea, es que mire muchachos, una cosa. Nosotros comemos cuando tenemos hambre y nos llenamos y nos sentimos satisfechos. Pero una planta no tiene ese metabolismo tan rápido. Sobre todo, por ejemplo, cuando se lo aplicamos por la raíz. Eso tiene que hacer su proceso, tener sus estructuras y todo ese cuento para después llenar. Pero aquí en la plena fructificación, yo digo que en la plena fructificación usted ya, no sé, pues no sé, un refuerzo, no sé, de pronto no sé. Pero yo ahí en la fructificación me quedan mis dudas si debemos aplicar fertilizante o no. Listo, usted vaya en la época, por ejemplo, que le falten 5, 6 días, 10 días, una semana para cosechar, no sé, habría que estudiar eso. El suelo está disponible, sube, ya cosechó. Sí, de pronto, no Por sé. ejemplo, el café florece y son 36 semanas de... Desde que la flor, Desde o sea, la la flor flor hay 36 semanas a a la que ya el cosecha, fruto esté son para la 36 cosecha. semanas, Ahí sí se medio puede año, hacer pues. algo. Medio año, 36 semanas. 36 Ah, en semanas. el 52. El aguacate Sí. también. Llegan en algún punto en donde... Nosotros establecemos como 4 momentos, que es crecimiento y desarrollo vegetativo, prefloración y llenado de grano y post cosecha. Podría ser que por aquí hubiera un refuerzo, Pues sí. por aquí, En el café se acostumbra así. Y ya en la fructificación, chao. Le aplicas post cosecha para que se prepare para... Exacto. Y aquí, muchachos, que es lo que dice, la anotó ahorita Leo, aquí casi nadie tiene en cuenta esto. Hombre, dio la cosecha, ustedes ven esos árboles de aguacate, se pelan. Se pelan, pues ya es que sacaron toda su energía para... Entonces, aquí, hombre, aquí yo creo que es casi como si estuviera en desarrollo. ¿Cierto? Aquí es una muy fuerte fertilización. Ahora, ya después nosotros tenemos que cuadrar esto es cuáles son los elementos que en cada una de esas etapas debemos de cargarle la mano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya en esta etapa de floración, ya el nitrógeno no es tan importante, pero sí es importante el boro, el zinc, el potasio, todo ese cuento.
vimos allá en Panamá, el señor de los Janssen, él acá Sí. después de la cosecha le hace análisis de suelo y análisis foliar para el plan De fertilización. de cada lote. Sí. Vea, es muy importante, ojalá nosotros pudiéramos llegar a tener ese tipo de curvas y de trabajo y es, cuando yo tengo X cantidad en el suelo, ¿cuánta tengo foliar? ¿Y cuál es el punto óptimo? ¿Ya? Porque es posible que los contenidos foliares no sean, digamos, los contenidos que quiere la planta, sino porque tiene restricciones en el suelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber realmente cuál es la concentración de nutrientes en la parte foliar? Para eso se hacen las curvas de absorción aeropónicas, ¿ya? Que usted le brinda toda la nutrición, le pone el buffet a la planta y tome lo que quiera, ¿cierto? Pero eso es complicado, pero no, ojalá pudiéramos tener suelo y foliar. Pero tener suelo y foliar no es suficiente, es cómo lo relacionamos. O sea, ¿qué me dice a mí? O sea, si yo tengo 3.000 equivalentes de potasio en el suelo, que es una mina, ¿eso cómo se refleja? En el foliar. ¿Y cuál es el punto óptimo del foliar, cierto? Muy bien, entonces esto es lo que podríamos tener en cuenta para las épocas de aplicación de los fertilizantes. Básicamente la disponibilidad de agua y las etapas fisiológicas. Y en cultivos transitorios, tener en cuenta una etapa fisiológica o un punto de la etapa fisiológica clave que se llama punto de madurez fisiológica. De ahí para allá ya no hay nada que hacer. Hay que distribuir los nutrientes hacia atrás. Y en frutales, investigar si es verdad que después de que un fruto alcanza su madurez fisiológica sigue acumulando nutrientes. Muy bien. Ahora, además de las épocas de aplicación, entonces vamos a ver algunos conceptos muy básicos sobre las formas de aplicación. Entonces serían las formas de aplicación. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De los fertilizantes. La forma de aplicación de los fertilizantes. Bueno, aquí básicamente lo que condiciona las formas de aplicación de los fertilizantes son otra vez el tipo de cultivo. Y cuando hablamos en este caso de tipo de cultivo, un mayor condicionante es la densidad de siembra. Entonces, ¿qué condiciona las formas? Uno, la densidad de siembra. Y dos, el relieve. Entonces, casi la mayoría de cultivos transitorios tienen altas o bajas densidades de siembra. Altas densidades de siembra. Uno, de más que sí deben haber estudios y quien lo haya contado, mentiras no. ¿Cuántas plantas de arroz tiene una hectárea? Pues uno cuenta 1 metro y ya no falta el que las cuente todas, ¿cierto? Aquí voy, listo, no sé. Pero la densidad de siembra tiene que ver con los cultivos que son de altas densidades como el arroz, el maíz, la papa, los tomates, en fin, los ajís, los chiles, bueno, en fin, esas densidades de siembra. Entonces, ustedes pensarán cómo se hace la fertilización de los cultivos con altas densidades. Casi que al voleo, es decir, o a chorrillo por el borde del surco, porque pues uno no se puede poner a hacer eso. Entonces casi siempre estas fertilizaciones de alta densidades son al voleo. Muy bien. Y los cultivos de bajas densidades casi siempre debe de ser localizado cuando son de bajas densidades. Y ese localizado está condicionado ¿por quién? Por el relieve. Entonces, miremos esto.
Cuando yo tengo relieves planos versus cuando tengo este tipo de relieves inclinados, ¿correcto? Todos conocemos la gotera del árbol, ¿correcto? Y la gotera del árbol significa que es la zona donde en teoría puede llegar la cantidad de raíces de la planta. ¿Listo? Y que la penetración es más o menos la misma altura de la planta. Entonces, a uno siempre han enseñado que debe aplicar el fertilizante en la gotera del árbol. Ahora vamos a empezar a hacer un trabajo que se llama anillos de fertilización y vamos a mirar, bueno, ¿qué pasa cuando se fertiliza en el primer anillo, que puede ser a los 20 centímetros? ¿Qué pasa cuando se fertiliza en el segundo anillo, que puede ser entre los 20 y los 40? ¿Y qué pasa en el tercer anillo entre los 40 y la gotera del árbol? ¿Ya? Uno, para curarse en salud, porque todavía no nos han presentado el estudio de si es allá, aquí. Ah, en la mitad. Una solución salomónica. Fertilicemos en la mitad. Entonces generalmente en los cultivos perennes colocamos el fertilizante entre la mitad de la gotera en círculo. Pero cuando tenemos árboles en pendiente, entonces siempre fertilizamos en media luna en la parte superior. ¿Y para qué? Para que cuando caiga el agua, él se distribuya como a lo largo del anillo de las plantas. Eso es básicamente lo que tenemos para los fertilizantes. Cuando nosotros aplicamos enmiendas, generalmente en cualquiera de los dos sistemas, bien sea altas densidades o bajas densidades, casi siempre las enmiendas se aplican al boleo en forma general. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Lo siguiente, en cultivos perennes uno opta por una densidad de siembra de tal manera que optimice el terreno. ¿Listo? Entonces vamos a ver un cultivo con un dron, que aquí tenemos tenemos tecnología. Entonces vamos a ver un cultivo con un dron. Entonces en la etapa inicial es así. Como lo sembró un ingeniero agrónomo o un agrónomo bueno, lo hizo en 3 bolillos para optimizar. Listo, entonces lo hizo así. En 3 bolillos. Ah, bueno, pata de gallina en el idioma chancletudo. Listo, muy bien. Entonces digamos que en un tiempo uno, el dron tomó esta foto. Estamos viendo la copita de los árboles. Listo. En ese caso, obviamente, vamos a hacer vamos a girar estos 3D. Listo. Entonces el arbolito está así. Listo. Y el otro arbolito está así. Listo. Entonces, en este caso, hombre, sí tiene sentido decir, hombre, yo voy a localizar aquí, ¿cierto? En la gotera del árbol, mi fertilizante. Pero vamos al tiempo 5. Esto es una teoría, no es una cosa así. ¿Qué sentido tiene aquí localizarlo en la gotera? Yo aquí, pues es que mira, se supone que es optimizar todo el terreno y que todas las raíces ya están regadas por todas partes. Hombre, perfectamente yo podría fertilizar al boleo y se riega por todas partes, ¿cierto? No sé. Entonces, eso es lo que teníamos que ver con las formas de aplicación. Hay unas cositas que uno ve que a veces no funciona bien o que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la papa, cuando siembran la papa. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que
No, lo que sí no es muy adecuado es, sobre todo en etapas vegetativas iniciales de las plantas, colocar grandes cantidades de fertilizante muy cerca de las raíces. ¿Y por qué? Se secan, se deshidratan. Porque acuérdese que la raíz es una sal, El fertilizante es pero una el sustancia- fertilizante es una sal que se ubica alrededor de la raíz y la raíz para defenderse trata de disolver esas sales perdiendo agua. Entonces eso no es lo más común. Por ejemplo, en papa, cuando hacen los surcos, listo, ¿qué es lo más adecuado? Colocar un poco de fertilizante, una capita de suelo y el tubérculo. Ya, no colocar, cuando uno siembra semillas, no colocar las semillas y los vegetativa, sexual o asexual, en contacto directo con los fertilizantes porque podemos generar ese problemita. Entonces, esos eran, digamos, como los conceptos generales que íbamos a ver sobre estos dos temas. Importante, en la mayoría de casos no es fácil porque ahí va involucrado el tema de mano de obra, a veces de daños mecánicos, pero lo ideal siempre sería incorporar el fertilizante, ¿cierto? Hombre, en perennes es muy difícil, pero por ejemplo, yo en alguna ocasión veía a los que fertilizaban café que cargaban una media luna. Le hacen la media luna, aplican el fertilizante y tapan. Pero, aunque yo también la otra vez leí un trabajo de Cenicafé sobre diferentes tipos de forma de fertilización en café. Entonces que lo tiraban contra el palo, otro que fertilizaba que así, que otro que en media luna, que otro que así. Como echando Sí, así las así, sí, no, que por la mañana, que por la tarde, que en calzoncillos, que no sé qué, y eso finalmente no dio diferencia significativa entre los tratamientos. De ahí es que yo saqué esta teoría. Hombre, si ya todo el terreno está cubierto por todo el cultivo, mano, eso lo mismo es tirarlo ahí, porque en todas partes deben haber raíces. Listo. También hay otro estudio, no, es que el plátano en asocio con el café no responde a la fertilización. ¿Cómo así? Sí, porque usted fertiliza el plátano y no le produce más. Claro, él no responde a la fertilización, porque es que ya está fertilizado. ¿Con quién? Con lo del café. Y hay estudios científicos sobre eso. Pero en fin, bueno. Listo, muchas gracias, muy amables. Terminamos esta parte. Sí, en ese caso sería como cuando fertilizan café, que le hacen la media luna